Sí, ya. ¿Ya, verdad? Sí, ya. Gracias, profe. Sí. Bueno, entonces la clase pasada nos quedamos en que vamos a partir de los servicios definidos en la capa de transporte antes de subirnos a la capa de aplicación, porque precisamente las aplicaciones que ustedes van a desarrollar dependen de sus servicios de transporte. Déjenme aceptar a los que acaban de llegar. Entonces, recordando un poquito lo que vieron en sus clases de redes de computadoras, si recuerdan, se vio el modelo de referencia OSI, se vio la arquitectura TCP/IP. En este caso nos vamos a centrar en específico en la arquitectura TCP/IP, que tiene ahí su especificación. Esa arquitectura TCP/IP, dependiendo de la bibliografía, algunos la manejan como una arquitectura de 4 capas, algunos otros autores la manejan como una arquitectura de 5 capas. Para nuestro caso nos vamos a basar en el RFC 1180, 4 capas, donde tenemos la capa de acceso a la red, que brinda las funciones de las primeras 2 capas del modelo de referencia OSI, o sea, las funciones de la capa física y de la capa de enlace de datos, o sea, las cuestiones mecánicas, eléctricas y físicas del medio de transmisión, ¿no? El número de pines del conector de red, la frecuencia si es que se está transmitiendo por radiofrecuencia, el ancho de banda, la longitud de onda si es que se está transmitiendo por luz, en el caso de la fibra óptica, los voltajes en el caso de que se esté transmitiendo por par trenzado, por ejemplo, o coaxial, etcétera, etcétera, ¿no? Más las funciones de la capa de enlace de datos, que sería el direccionamiento físico, la función de control de error y control de flujo dentro del mismo segmento de red, ¿no? Esas serían las funciones que básicamente brindaría la capa de acceso a la red. Estas funciones se le brindan a la siguiente capa, que es la capa de Internet, que va a brindar las mismas funciones que la capa de red del modelo de referencia OSI, y son básicamente el direccionamiento lógico y el enrutamiento, ¿sí se acuerdan? Sí. Sí. Sí, profe. Entonces, sí, bueno, entonces ese direccionamiento lógico lo que nos va a permitir es poder encontrar a los destinatarios, independientemente si el destinatario se encuentra en el mismo segmento de red que yo o se encuentra en una máquina al otro lado del mundo, ¿no? ¿Cómo lo voy a encontrar? Dado el identificador de red, ¿no? Entonces, para eso me sirve el direccionamiento lógico. Y el enrutamiento, pues me va a ayudar a llegar de manera eficiente a ese destino, a ese destinatario, con el menor número de saltos posible. Entonces, ya en esa capa vamos a saber cómo hacer llegar el paquete a la máquina donde se encuentra corriendo la aplicación a la que queremos hacer llegar los datos. Después, posteriormente, esos servicios de direccionamiento lógico y enrutamiento se le van a brindar a la siguiente capa, que es la capa de transporte. Entonces, la capa de transporte ya habíamos visto ayer que se encarga de brindar 3 diferentes servicios, ¿no? El primer servicio es el direccionamiento en punto de servicio. ¿Qué significa eso? Identifica, una vez que el paquete ya llegó a la computadora o al dispositivo que se tiene que entregar, se tiene que entregar los datos a la aplicación en específico que lo solicitó. Porque acuérdense que estamos en una máquina multipropósito que puede estar corriendo múltiples aplicaciones al mismo tiempo y de hecho puede estar corriendo hasta 131.072 aplicaciones corriendo en red al mismo tiempo, ¿no? Que son 65.536 aplicaciones corriendo sobre TCP y 65.536 aplicaciones corriendo sobre UDP. Entonces, cada una de esas 131.072 aplicaciones tiene asignado un identificador único, que es el número de puerto al que está asociado esa aplicación, ¿no? Su identificador de aplicación. Para eso son los famosos números de puerto. El identificador de HTTP pues, es el puerto 80, ¿no? Es el ID de la aplicación www, ¿no? Del World Wide Web. Entonces, el del correo electrónico, pues el 25, el de FTP, pues el 20 y 21, uno para datos, otro para señalización, etcétera, ¿no? Son los números de puerto. Entonces, esa es una de las funciones que brinda la capa de transporte.
identificar a las aplicaciones para poder entregar los datos a la aplicación correcta. Otra de las funciones es el control de error y otra el control de flujo, ¿no? Pero ya no nada más dentro del mismo segmento de red, sino ya extremo a extremo, o sea, independientemente de cuántos saltos se tengan que dar para poder entregar el paquete al destinatario final. Y ya por último, ya que se brinda ese servicio de entrega de datos al destinatario final, pues se tiene la capa de aplicación, que es donde van a estar interactuando diferentes protocolos de comunicación de capa de aplicación, y esos protocolos a su vez interactúan con las aplicaciones de usuario. Ajá. ¿Sí hasta aquí tienes dudas? No, profe, todo bien. Vale. Entonces, existen protocolos de comunicación de la capa de aplicación que trabajan con un protocolo de transporte extremo a extremo determinado, ¿no? Por ejemplo, ya les había dicho igual la clase pasada. Déjenme aquí señalar. Si lo que yo quiero es garantizar que los datos que estoy transmitiendo lleguen tal cual, lleguen completos, lleguen en orden, lleguen sin duplicados y sin errores, pues voy a utilizar un servicio orientado a conexión, que es el que me da el protocolo TCP. Entonces existe un protocolo para transferencia de archivos, que es el FTP, o protocolo de transferencia de archivos, que precisamente tiene esos requerimientos, ¿no? Esas necesidades cuando transporta datos extremo a extremo de una máquina a otra. Tiene las necesidades de que los archivos que va a transportar pues lleguen completos. Tenemos el otro protocolo que también usamos mucho y de hecho cada vez lo vamos a usar más, ¿no? Ya es el pan de cada día el HTTP, hasta para ver Netflix, ¿no? Se utiliza el protocolo de hipertexto, transferencia de hipertexto, que igual, como lo que está transmitiendo, cuando ustedes hacen una petición HTTP, lo único que están haciendo es pedir un recurso. Ese recurso puede ser un archivo ejecutable, puede ser un PDF, puede ser una página, puede ser un JavaScript, puede ser una hoja de estilo, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Eso, al final de cuentas es un archivo lo que estás pidiendo. Entonces, al ser un archivo lo que se está pidiendo por HTTP, pues también estás requiriendo que el archivo llegue completo, que llegue en orden, que no llegue duplicado y que llegue sin errores. Entonces, por eso ese protocolo también hace uso del servicio de transporte extremo a extremo de TCP. Si lo que vas a mandar es un correo, pues igual, ¿no? Tú quieres que tanto tu correo como los archivos adjuntos que traiga el correo, pues lleguen completos. Entonces, por eso trabaja directamente sobre TCP. Y así existen un montón de protocolos, ¿no? Aquí nada más en este ejemplo, pues viene viene la terminal remota y RPC. Está aquí mal escrito es RPC, no RCP, ¿no? Y existen otros servicios, o en este caso otros protocolos de comunicación de capa de aplicación, que lo que requieren es que los datos lleguen lo más pronto posible, ¿no? Por ejemplo, si tú le estás cargando el sistema operativo a un enrutador o a un switch administrable, tú lo que quieres, a través de la red, tú lo que quieres es que se cargue lo más rápido posible, ¿no? Y dado que se carga dentro de una red LAN, por la mayoría de las veces, dentro de un mismo segmento de red, prácticamente no hay pérdida de paquetes, entonces no corres tanto riesgo de que los paquetes lleguen en desorden, o que no lleguen, o que lleguen duplicados y demás, ¿no? Eso pasa cuando ya tienes que dar varios saltos entre el emisor y el destinatario. Pero cuando lo haces en el mismo segmento de red, pues casi, muy difícilmente suceden esos tipos de errores, ¿no? Entonces existe un protocolo que se utiliza mucho para cargar sistemas operativos en equipo de cómputo, en equipos de enrutamiento, por ejemplo, les había dicho en switches y enrutadores administrables, que hacen uso del protocolo trivial FTP, que va sobre UDP. ¿Por qué? Porque es más rápido y se le puede entregar a varios dispositivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, con TFTP tú podrías hacer actualizaciones de software a todas las máquinas de un laboratorio, ¿no? De un laboratorio de computadoras. A todas estarles cargando una imagen del software que se les tiene que cargar, ¿no? O a varios switches o a varios enrutadores, estarles cargando el sistema operativo de un jalón al mismo tiempo. Y es muy rápido. ¿Por qué? Porque va sobre UDP, se carga bien rápido, ¿no? Y no necesitas negociar conexiones ni nada, ¿no? Entonces, lo que requieres es velocidad. Está el Network File System para montar particiones remotas. Si es que tú tienes dos máquinas, en una tienes un disco duro de gran capacidad, en otra no tanto. Entonces quieres compartirle un pedacito de tu disco duro a la otra máquina, pues montas una partición remota utilizando el protocolo NFS.
¿Qué se quiere ahí? Pues velocidad, ¿no? Es igual por UDP. Y así, ¿no? El protocolo de gestión de redes, el SNMP, que vamos a ver un poquito al final del curso, que se utiliza para estar monitoreando el estado de diferentes variables de dispositivos de red. Por ejemplo, quiero saber cuánta memoria le queda al servidor, cuánta carga tiene el procesador, qué tan caliente está el procesador, para ver si se activan los dispositivos de enfriamiento. Quiero saber cuánto disco duro me queda, cuánto tiene ocupado, qué porcentaje. Quiero saber si está conectado o desconectada a una máquina, quién la está usando, cuál es su dirección IP, etcétera, etcétera. Lo puedo saber a través de consultas que se hacen mediante SNMPs, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Y ahí lo que requieres pues, es igual nuevamente la velocidad de la comunicación. Entonces, por eso va sobre UDP. Hay algunos otros protocolos que no son de capa de aplicación. Y entonces, y basta con que su funcionamiento se dé a nivel de un segmento de red, o pueden ser más segmentos de red, pero no importa. ¿Por qué? Porque ¿quién va a transportar los datos? Pues el protocolo IP. Entonces pueden viajar directamente sobre el protocolo, bueno, encapsulados dentro del protocolo IP y sin requerir algún tipo de tratamiento para el transporte extremo-extremo, ¿no? Como es el protocolo ICMP para informar condiciones de error o mensajes de control, el protocolo de enrutamiento USPF, protocolos de calidad de servicio como RCBP y el protocolo para multicast IGMP. ¿Hasta aquí dudas? ¿Para qué esta diapositiva? Básicamente para que ustedes vean que el protocolo de transporte que ustedes vayan a elegir es dependiente del tipo de necesidades que tenga la aplicación que van a desarrollar. Ajá. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a empezar a ver los protocolos de capa de transporte, que de hecho ya les platiqué algo la clase pasada. Vamos, déjenme ver porque alguien escribió en el chat. Bueno, aquí en el... estaba revisando el grupo de WhatsApp. Entonces empezamos viendo el protocolo de datagrama de usuario, que es lo que significa, ¿no? El User Datagram Protocol. Entonces el protocolo de datagrama de usuario fue aprobado por el IETF, que como sabemos es el Grupo de Desarrollo de Ingenieros de Internet, y es la organización que se encarga de estandarizar los protocolos que se utilizan en Internet a corto plazo. Ajá. Cualquier protocolo que vaya a ser utilizado en corto, así ya, a corto plazo, tiene que ser aprobado previamente por el IETF, ¿no? Tiene su especificación, que es el RFC, el Request for Comments 768, y va a brindar un servicio de transporte de datos no orientado a conexión. El no ser orientado a conexión, ¿qué significa? Significa que para que tú puedas transmitir un dato no necesitas negociar una conexión con un servidor, ¿no? Entonces, de entrada no necesitas seguir ese modelo de comunicación cliente-servidor. Puedes hacer una comunicación cliente con otro cliente o un servidor con otro servidor. No necesariamente tiene que ser cliente-servidor. O sea, sí puede ser cliente-servidor, pero además puede ser entre clientes o entre servidores. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Sí. Sí. Este protocolo también dice que proporciona un modelo de pasar mensajes que vienen de la capa de transporte conforme va viajando el paquete a través de la red hacia la capa de aplicación para que se pueda entregar a la aplicación que necesita recibir esos datos a través de la multiplexación. ¿Cómo? Pues a través del número de puerto destino. Ese puerto destino me va a identificar a la aplicación que debe de recibir los datos una vez que llena la máquina final. Los mensajes que se van a mandar, se dice que no son fiables en el sentido de que UDP no tiene forma de garantizar la entrega de datos. Y en caso de que llegue, no tiene forma de garantizar que los datos hayan llegado completos, que hayan llegado sin errores, sin duplicados, o etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que no es fiable. Se entrega con la premisa del mejor esfuerzo, de que se va a hacer lo que se pueda para entregarlo, pero en caso de que no se pueda entregar, pues ni siquiera te vas a enterar, ¿no? Ahí ya depende del programador que está implementando la aplicación de implementar los mecanismos necesarios para asegurarse de que los datos lleguen.
Uno de esos mecanismos, pues, es la retransmisión constante, ¿no? Retransmites y retransmites y retransmites una y otra vez el mismo mensaje hasta que tengas la garantía de que ya llegó, ¿sale? Entonces, es una de las cosas que ustedes deben de tener bien clara cuando estén implementando una aplicación utilizando UDP. Entonces, una de las desventajas que me va a dar UDP, o sea, la ventaja principal es que me da velocidad. Voy a poder transmitir rápido. Una de las principales desventajas que me da es que el protocolo UDP no cuenta con un buffer. ¿Qué es un buffer? ¿O qué podemos entender como buffer? ¿Cómo a qué le suena? Como un conjunto de datos. Me Un acuerdo que era espacio en como... memoria, ¿no? Ajá, eso era. Simplemente un espacio en memoria en donde pueden quedar almacenados los datos que van llegando desde la red. ¿Y por qué necesitarían quedar almacenados en un buffer? Acuérdense que ustedes pueden tener hasta 65.536 aplicaciones corriendo en red por UDP. Entonces, ¿cuántas tarjetas de red tienes? A lo mejor tienes 2, pero ¿a poco estás utilizando siempre las 2 tarjetas de red? La mayoría de las veces utilizamos una sola tarjeta de red, aunque tengamos varias, ¿no? Pocas personas son las que se molestan en configurar todas sus tarjetas de red y asignarles una aplicación en específico que las use, ¿no? Salvo que sean empresas que tienen muy estrictos controles de seguridad, ¿no? Y dadas sus políticas de seguridad, digan tal aplicación está asociada a tal dirección IP de tal tarjeta de red y, y, y fuera de eso, la mayoría de nosotros ni siquiera ponemos atención en asignar qué tarjeta de red va a usar qué aplicación, ¿o sí? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que por una sola tarjeta de red, por lo general, por la misma tarjeta de red entran los datos para todas las aplicaciones que están corriendo en red de nuestra máquina. Y entonces nosotros no tenemos la garantía de que cuando llegan datos para mi aplicación, pues mi aplicación se esté ejecutando en ese momento para que en ese momento las reciba, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, para eso es para lo que se necesita un buffer. Yo tengo un procesador multitarea, sí, pero ese procesador multitarea, a pesar de que tiene varios núcleos, pues a lo mejor no todo el tiempo está ejecutando mi aplicación. ¿Por qué? Porque tiene que planificar otras aplicaciones que también se están ejecutando, bueno, que se tienen que ejecutar, ¿no? Y solamente se le asigna una ranura de tiempo a mi proceso, donde está corriendo mi aplicación, para que ejecute la mayor cantidad de instrucciones que pueda antes de que se agote esa ranura de tiempo. Una vez expirado ese tiempo, se tiene que guardar el contexto de ejecución de ese proceso y se vuelve a encolar hasta que nuevamente se le accede otra vez al recurso del procesador, ¿no? A través de otra ranura de tiempo. Entonces, en el caso de TCP, sí se cuenta con un buffer de datos, ¿no? De entrada, donde quedan almacenados los datos que llegan a mi máquina y que se entregan a mi aplicación, aunque no esté corriendo en ese momento mi aplicación en el... Espérenme tantito. ¿Sale? Entonces, uno de los problemas que tiene el protocolo UDP es eso, ¿no? No cuenta con un buffer donde queden guardados los datos que llegan desde la red hacia alguna de las aplicaciones que están corriendo sobre UDP. ¿Qué problema me da eso? Que si yo estoy corriendo una aplicación, imagínense una aplicación cliente-servidor o una aplicación cliente-cliente o una aplicación servidor-servidor. El chiste es que si transmito un datagrama por la red y ese datagrama llega a la máquina destino, pero en ese momento la aplicación que debe recibir los datos no está realizando una operación de lectura, pues esos datos que se mandaron simplemente se van a perder. ¿Por qué? Porque no quedan almacenados en ningún lado. ¿Sí se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Entonces, siempre que ustedes estén desarrollando una aplicación con sockets de datagrama y vayan a transmitir datagramas, cerciórense que antes de transmitir ya haya alguien leyendo, para que cuando llegue el datagrama haya quien lo lea
De otra forma, esos datos que manden se van a perder. ¿Por qué? Porque no existe un buffer de datos en el caso de UDP para esa aplicación, bueno, para ninguna aplicación, y no va a haber dónde queden almacenados esos datos de donde yo los pueda recuperar posteriormente. Entonces, ese es uno de los primeros problemas que me da UDP, ¿no? El segundo problema que me da UDP es que no me brinda un sistema de segmentación. Entonces, ¿qué significa? Que si yo estoy mandando un datagrama, por ejemplo, de 1000 bytes, y del lado del receptor yo solo me preparé para leer 100 bytes, pues los otros 900 bytes del datagrama de 1000 bytes se van a perder. Los datos que lleguen se van a truncar, se van a leer los primeros 100 bytes y lo demás se perdió. ¿Por qué? Porque no hay un sistema de segmentación que me ayude a recuperar posteriormente lo que no leí y va asociado de la mano del buffer. Entonces, ¿eso qué significa? Lo mismo, si ustedes van a hacer una aplicación utilizando sockets de datagrama y en esa aplicación ustedes necesitan leer un datagrama, pero no saben de qué tamaño es el datagrama que van a recibir, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues hacer una lectura esperando recibir el tamaño máximo de datagrama que soporta el protocolo UDP. ¿Cuál es ese tamaño? 65.535 bytes. ¿Sale? De hecho, está mal aquí la diapositiva, dice 65.536, pero son 65.536 empezando desde el 0. Entonces son 65.535, ¿sale? Entonces, ¿qué es el tamaño máximo de datagrama que pueden recibir? Si ustedes quisieran recibir 65.536 o 37 o 38 o 65.540 bytes, les va a marcar un error la aplicación diciéndole que está muy grande, ¿no? Es más grande de lo que soporta el protocolo UDP. Entonces, el datagrama más grande que pueden recibir son 65.535 bytes. No pueden mandar algo más grande. Si necesitan mandar algo más grande de 65.535 bytes, ustedes lo van a tener que recortar desde su aplicación, del lado del emisor. Antes de transmitir, revisas los datos. Si lo que quieres transmitir es mayor a 65.535 bytes, entonces lo mandas por pedazos. Y del otro lado, pues una vez que recibiste los pedazos, los reconstruyes al tamaño original. Es otra de las cosas que tienen que considerar. ¿Vale? ¿Hasta aquí tienen dudas? ¿A qué se refiere con MTU en la diapositiva, profesor? Con MTU significa unidad de transmisión máxima. Es el tamaño de paquete que te maneja el bus de la tarjeta de red. Por ejemplo, en el caso de las tarjetas Ethernet que tienen ustedes en sus máquinas, la tecnología Ethernet te maneja un MTU o una unidad de transmisión máxima de hasta 1500 bytes. El paquete más grande que sale por tu tarjeta de red es de 1500 bytes. Pero esos 1500 bytes ya incluyen todo el PDU, o sea, los 6 bytes de MAC origen, 6 bytes de MAC destino, 6 bytes de MAC origen, 2 bytes de campo tipo, letter type, más los datos, ¿no? Entonces serían 1500 bytes menos los 14 bytes de encabezado de la trama Ethernet que sale por ahí. Entonces, cuando hablen de la MTU o de la unidad de transmisión máxima, están hablando del tamaño más grande de paquete o de trama que puede soportar la tarjeta de red, que va a poder sacar hacia afuera, hacia el medio de transmisión. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? El protocolo UDP tampoco nos va a brindar control de flujo extremo a extremo, cosa que TCP ahorita vamos a ver que sí nos da. UDP no. ¿Qué sucede cuando no damos control de flujo? Si recuerdan de sus clases de redes. ¿O para qué era la función de control de flujo que se vio en redes? Que vieron en redes Evitar colisiones. de computadoras. Exacto, ¿no? Evita que el emisor sature de información al receptor. En el caso de que una máquina tenga una tarjeta de red a una alta velocidad, que trabaja a una alta velocidad y esté inundando de paquetes a una máquina con una tarjeta de red más lenta. Entonces, en el caso de UDP, pues no nos brinda ese control de flujo. Entonces, ¿qué significa? Que si estamos recibiendo más datos de los que se pueden leer, pues igual se va a perder esa información.
Entonces también va a depender de la capa ahora sí que capa 8, el programador de la aplicación tiene que implementar los mecanismos necesarios para regular la velocidad a la que se está transmitiendo datos, ¿no? Y ahí nosotros en la materia de redes de computadoras ya vimos que existen diferentes mecanismos, ¿no? Parar y esperar, ventana deslizante. ¿Sí se acuerdan? El checksum igual contaba, ¿no? Parece. ¿Perdón? Que si el checksum también entraba dentro de esas funciones. El checksum para lo que te va a servir es simplemente para validar si los datos que llegaron son correctos. Si recuerdas, el checksum se puede calcular en dos niveles, de hecho se calcula en dos niveles. Se calcula en el encabezado del protocolo IP, en la capa de internet de la arquitectura TCP/IP, o la capa de red de OSI, y en la capa de transporte. En la capa de red, el checksum solamente te va a validar que los campos del encabezado de IP sean correctos. ¿Para qué? Para poder realizar la función de enrutamiento de manera correcta, pero no te está validando los datos de la aplicación. En la capa de transporte ya se validan datos de la capa de red para el enrutamiento y datos de aplicación completos. Por eso se tiene que generar un pseudo encabezado. ¿Sí se acuerdan? Más o menos. Bueno, si no se acuerdan, lo podemos checar. La siguiente clase les traigo esa parte del checksum para que se acuerden. Pero en sí, el checksum, lo único que va a servir en el caso de UDP, simplemente validas el datagrama que llegó bien, sí, no. No llegó bien, se descarta. No se va a mandar mensaje de error ni nada, simplemente lo desechas. Entonces, pero no te regula la velocidad a la cual estás transmitiendo, ni si sigues transmitiendo o no. Entonces ya se le deja al implementador de la aplicación que le implemente los mecanismos, como les decía, ya sea un parar y esperar o un ventana deslizante, para saber qué pasa tanto si se pierde un datagrama, o a lo mejor no se pierde, sino llega mal, o qué pasa si llega en desorden, o qué pasa si llega duplicado. Todo eso es control de flujo. ¿Qué se debe de hacer? Entonces ya se le deja al programador de la aplicación que él meta los mecanismos para ver o la lógica que se tiene que llevar en la aplicación para hacer, ¿no? Si un datagrama llegó duplicado, si un datagrama no llegó, si un datagrama llegó mal, si un datagrama llegó en desorden. Todo eso lo debes de considerar en tu transmisión de datos, ¿no? Todo eso te lo regala TCP, pero en UDP no lo tienes, entonces lo tienes que implementar tú a manita. ¿Están de acuerdo? Vale, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo soluciona en parte eso UDP? Dice, bueno, yo no te doy control de error, no te doy control de flujo, no te doy un buffer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer, así como dice aquí está. Si se pierde un mensaje, pues lo retransmitas varias veces, ¿no? Así de fácil. Lo mandas y lo mandas y lo mandas hasta que te avisen que llegó completo, ¿no? Ahí ya dependería de la lógica del programa que estás haciendo para que tú implementes ahí un loop, un ciclo, para retransmitir varias veces. Y en cada retransmisión a lo mejor tú mandas y lees, esperando recibir una especie de acuse, una especie de respuesta diciéndote que ya llegó bien, ¿no? Y en el momento en el que recibes el acuse, haces un break para salirte de ese ciclo, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿Sí se lo imaginan o no? Bueno, vamos a intentar hacer un ejemplo en cuanto veamos la sintaxis, ¿no? Ya para que quede más claro. Pero básicamente es, en lugar de mandar un solo mensaje, pues haces un ciclo for, un forever o un while true, y dentro de ese ciclo infinito, cada cierto tiempo, a lo mejor cada 5 segundos, cada 2 segundos, cada 30 segundos, mandas el mismo mensaje, el mismo, y te quedas ciclado en ese loop.
hasta que tú recibas un mensaje de confirmación diciendo que llegó bien. ¿Sí se imaginan esa lógica en un programa? En uno, podríamos ponerle hasta hilos Sí. a eso, ¿no? O sea, Ajá, exacto. De hecho, serían dos hilos. En un hilo estás transmitiendo en el forever y en otro hilo estás leyendo por si llega algo. Y en el momento en el que llegue algo, rompes ese bucle y ya sigues con la lógica de tu programa. Un ejemplo de eso que ustedes ya vieron en la materia de redes de computadoras, pues es el protocolo RIP. ¿Sí vieron el protocolo de enrutamiento RIP? Sí, RIP sí, Sí. ese sí, yo no. sí, ese sí. Entonces sí recuerdan que el protocolo RIP cada 30 segundos se anuncia su tabla de enrutamiento completa, ¿no? Haya o no cambios en la tabla de enrutamiento. ¿Por qué lo hace así? Pues porque RIP viaja sobre UDP al puerto 520, ¿sí se acuerdan? Y Sí. para tener la garantía de que en algún momento va a llegar el mensaje, pues la retransmite y la retransmite y lo retransmite, por si acaso. Pero bueno. Entonces, una de las ventajas que tiene UDP con respecto a TCP es que como no existen roles bien establecidos, por ejemplo, en TCP se necesita que haya una conexión, un establecimiento de conexión entre una aplicación y la otra aplicación. Una funge el rol de cliente, el otro el rol de servidor. Entonces ya tienen roles bien definidos. Uno va a ser el servidor y va a aceptar conexiones, otro va a ser el cliente y va a iniciar la conexión hacia el servidor. Y eso limita el tipo de direccionamiento que se pueda utilizar, ¿no? En el caso de UDP, ya quedamos que no hay conexiones, simplemente tienes que mandar datos, los pones en un datagrama y pones el datagrama en la red a que se vaya. Entonces, ya no hay esos roles de que a fuerza voy a aceptar conexiones, porque no hay conexiones, ¿no? Simplemente aceptas datagramas o mandas datagramas, y eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Entonces, eso ya te permite o te habilita utilizar otros tipos de direccionamiento, no nada más de unidifusión, sino puedes usar multidifusión o difusión. Puedes usar unicast, multicast o broadcast, ¿no? Que vamos a ver más adelante ya cuando estemos programando. ¿Vale? Y eso te va a habilitar a poder enviar datos en diferentes tipos de aplicaciones donde tú requieras no nada más tener un solo destinatario, sino tener múltiples destinatarios, ¿no? Por ejemplo, un videojuego multijugador donde se necesita estar mandando la información del estado del juego a múltiples clientes, ¿no? Por ejemplo, una transmisión imagínense que están transmitiendo una película por internet. ¿Han usado la aplicación VLC? No. ¿El Violan? ¿Sí? Sí, porque Con eso ustedes pueden transmitir a través de la red sus películas, ¿no? Y pueden hacer transmisión unicast o multicast para quien quiera que quiera ver las películas que están transmitiendo, ¿no? Entonces, les presento, bueno, ya lo conocían, ¿no? El encabezado de UDP es el encabezado de capa de transporte que se va a encargar de brindar un servicio no orientado a conexión. Quedamos que no nos va a garantizar que los datos lleguen, no nos va a garantizar que lleguen duplicados, bueno, no va a poder resolver nada en caso de que lleguen duplicados, no nos va a poder hacer resolver el problema de que lleguen en desorden y nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no cuentan los campos del encabezado con meta información que permita garantizar que los datos lleguen en orden, que lleguen sin duplicados, etcétera, etcétera. Lo único que tiene UDP son un campo de 2 bytes, o sea, 16 bits, para identificar a la aplicación en la máquina que generó los datos. Le dice cuál de todas las 131.072 aplicaciones que están corriendo en red en esa máquina generó los datos que están viajando en ese datagrama. Te dice también, una vez que los datos lleguen a la máquina destino, te dice qué aplicación debe de recibir en esa máquina esos datos, ¿no? Por eso trae el puerto destino. Qué aplicación generó los datos en la máquina origen y qué aplicación debe de recibir los datos cuando lleguen a la máquina destino. Para eso son los números de puerto, ¿no? Y son identificadores de 16 bits. Con ellos puedes identificar desde el puerto 0 hasta el puerto 65.535. ¿Queda claro eso? sí, profe. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y cómo se hace esa asignación de puertos, pues ya en la materia de redes
ya vieron que existen diferentes especificaciones como el RFC 1340 o el RFC 1700, donde ya vienen asignados los puertos a servicios bien conocidos. ¿Sí se acuerdan? Si no se acuerdan, ahorita se los pongo para que recuerden. Sí, en mi caso, yo no me acuerdo, profe. Bueno, vamos a ponérselos para que se acuerden. Porque necesito que les vaya quedando, bueno, que vayan recordando más que nada, ¿no? Ahorita nada más estamos recordando lo que ya vieron en la materia de redes. Vamos a buscar el RFC 1340, el IETF. ¿Sí se ve el navegador? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Abrimos ese RFC y esto es como una Biblia que nos dice mucha información que necesitamos, ¿no? No sé si alcanzan a ver aquí que dice número de puerto bien conocidos y números de puerto registrados. ¿Sí se ve? Sí, profe. Y aquí viene, aquí dice el puerto 0, tanto para TCP como para UDP, no se utiliza, está reservado. ¿Ya vieron? Sí. El puerto 1 para TCP o UDP está ocupado por este servicio de multiplexión de puertos. El puerto número 2, utilería de gestión, etcétera, 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 ¿no? Pero son servicios bien conocidos. De aquí, ¿cuáles conocemos nosotros? Pues conocemos algunos, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes compran su máquina y recién la abren, bueno, recién la prenden, les pide que configuren la zona horaria, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, en ese momento genera un socket, aunque ustedes no lo vean, pero internamente su sistema operativo crea un socket y se conecta con un servidor de tiempo para que en automático les cambie el horario al horario de verano o al horario de invierno y les diga la hora independientemente, aunque ustedes no lo estén haciendo, no lo estén actualizando el reloj a manita, ¿no? Solita se pone a la hora su máquina. ¿Por qué? Porque está conectado o está comunicado con un servidor de tiempo, en este caso de Microsoft. El Windows se conecta con un servidor de Microsoft, en Linux no sé a dónde se conecte, nunca me he puesto a verificar, pero lo hace utilizando una aplicación que tiene asociado el identificador 13, tanto en UDP como en TCP. Entonces hay un proceso corriendo en ese puerto, en algún servidor, y es a donde se conectan las máquinas. El que todos conocemos, que les había dicho, FTP, que son los puertos 20 y 21, de hecho aquí está. El puerto 20 es el de los datos y el puerto 21 es para comandos, ¿no? Control. Cuando ustedes han usado el protocolo FTP alguna vez en la aplicación Faisila o algo así. Sí, profe. ¿Sí? Sí, una vez. Es para transferencia de archivos. Ese ustedes lo podrían implementar muy fácilmente. Simplemente necesitan dos sockets. Un socket que es para transmitir el contenido de los archivos que van a subir al servidor o que van a descargar del servidor, y el otro socket es para transmitir los comandos, el get, el put, etcétera, etcétera, ¿no? Otro servicio es el servicio de terminal remota, ¿no? El telnet que acabamos de ver hace rato en las diapositivas. Aquí está, es el puerto 23. Otro muy conocido, el 80, que es el que todos hemos usado todos los días. Aquí está. De acuerdo a la especificación, es el servicio World Wide Web que corre tanto en TCP como en UDP. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Es HTTP. Entonces, era lo que les decía, ¿no? Hay aplicaciones o servicios o protocolos que ya están corriendo en nuestro sistema operativo y ocupan a partir del puerto 1, y aquí lo estamos viendo, a partir del puerto 1, porque el puerto 0 está reservado, corren a partir del puerto 1 hasta el puerto 1023. Por eso es que les dicen a ustedes, ¿no? Cuando creas un socket, pues ese socket le tienes que reservar un puerto, le tienes que asignar un puerto local, que es el identificador de la aplicación asociada a ese proceso. Y cómo va a quedar registrada, ¿no? En tu máquina. ¿Por qué? Porque no puedes tener más de 65.535 aplicaciones
aplicaciones corriendo en TCP o 65.535 aplicaciones corriendo en UDP, y a fuerza tiene que tener un identificador. Pero ese identificador que vas a utilizar tiene que ir a partir del 1024 hasta el 65.535. ¿Por qué? Porque abajo del 1024 ya están registrados los procesos con sus identificadores que aquí estamos viendo. Y si tú intentas asociar tu aplicación, tu socket a un puerto que ya está en uso, pues no vas a poder y te va a marcar un error que te va a decir address already in use, que ya está registrado ese proceso, ese identificador con algún otro proceso que no es el tuyo, ¿no? Ajá. ¿Hasta aquí dudas? No, ya, todo bien, Profe. Sí. Entonces regresamos a la diapositiva. Entonces estábamos viendo el protocolo UDP, ya vimos que tiene su identificador de la aplicación que generó ese datagrama, el identificador de la aplicación en la máquina de destino que va a recibir ese datagrama, el campo longitud que te dice cuánto viene de carga útil en ese datagrama, a lo mejor nada más mandaron un hola, entonces a lo mejor su carga útil son 4 o 5 bytes, ¿no? Y un checksum, que quedamos que la clase que viene les traigo un ejemplo de cómo se calcula, y la parte de los datos, que es la carga útil. Aquí te dice cuánta carga útil viene, y aquí viene ya la carga útil, que esto ya sería capa de aplicación. Entonces, si se fijan, no tiene campos que te ayuden a decir si viene en orden o no. No viene un número de secuencia, un número de acuse, no viene un tamaño de ventana, por ejemplo, para brindar control de flujo. Simplemente lo que ves es lo que da, te transporta los datos lo más simple posible y ya, ¿sale? ¿Hasta ahí tienen dudas? No. ¿No? Está bien. Entonces ahora vamos con TCP. Entonces ya vimos el protocolo de datagrama de usuario, ahora vamos a ver el protocolo de control de transmisión, que es el protocolo TCP. También es un protocolo que fue aprobado por el IETF, tiene su especificación en el RFC 793. Es un protocolo que ha ido evolucionando. Se le han ido incorporando cosas, ¿no? Así como el protocolo IP también se le han ido incorporando cosas. Este tipo de protocolo de transporte, sí, a diferencia de UDP, a lo mejor no me va a garantizar una transmisión rápida de los datos. ¿Por qué? Porque se tiene que validar muchas cosas, ¿no? Pero sí me va a garantizar que los datos que yo transmita van a llegar completos, van a llegar en orden, van a llegar sin errores y van a llegar sin duplicados. Para poder proporcionar eso, necesita incluir información, metainformación sobre los datos que voy a transmitir en el encabezado, ¿no? Suficiente metainformación para poder garantizar eso. Ahorita vamos a ver la metainformación que agrega. Y además requiere que se pongan de acuerdo el transmisor y el receptor, en este caso el cliente y el servidor, a partir de qué números van a empezar a numerar los datos que se transmitan. ¿Para qué? Para poder llevar el control sobre si llegaron en orden esos datos, sobre si se perdieron los datos, sobre si llegaron duplicados esos datos. Entonces, antes de que se transmita cualquier dato entre las dos aplicaciones, primero se tienen que poner de acuerdo en esos contadores o en esos índices para saber a partir de qué número van a empezar a contar. Y entonces, por eso es que se tiene que establecer una conexión entre las dos aplicaciones y se tiene que dar un rol entre las dos aplicaciones, un rol de servidor que va a aceptar la conexión, un rol de cliente que va a iniciar la comunicación con el servidor, y se tienen que poner de acuerdo en fijar esos índices de contadores, ¿no? Número de secuencia, número de acuse, tamaño de ventana, tamaño máximo de segmento, etcétera, 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 ¿no? Entonces, y eso lleva tiempo. Entonces, TCP me va a brindar un canal de comunicación de 2 vías, tanto puedo leer como puedo recibir datos a la vez, a diferencia de UDP, ¿no? En UDP o mando o recibo. A lo mejor sí lo puedo hacer ¿no? Aquí puedo leer y recibir datos a la vez, ¿no? Es un protocolo confiable, significa que todo lo que yo transmita va a llegar, y además también se cuenta con un buffer de datos en TCP por cada proceso que yo corra sobre TCP. ¿Qué significa? A lo mejor yo mandé 1000 bytes y del otro lado nada más me preparé para leer 100. Pues no importa, porque los otros 900 bytes que no leí quedan guardados en el buffer de TCP. Y entonces si yo hago un ciclo while y pongo a hacer una lectura de datos hasta que lea el fin de flujo,
un -1, voy a recuperar todos los datos que se recibieron, a diferencia del UDP, donde si no consideré el tamaño completo del datagrama desde un inicio, todo lo que no haya considerado leer se va a perder. Aquí no se pierde, queda guardado en ese buffer de TCP. Otra de las características que tiene TCP, pues que me da acuses de recibo de cada segmento TCP que se manda. Y a través de esos reconocimientos o acuses de segmentos, yo puedo saber si se perdieron o no se perdieron paquetes. Y en caso de que no se pierdan, en caso de que no se pierdan, pues ya se procesan en la capa de aplicación. En caso de que se pierdan, se solicita la retransmisión. TCP por default, ¿recuerdan cuando vieron control de flujo en ventana deslizante en la materia de redes? No. ¿No? Changos. Bueno, en la materia de redes se vio el control de flujo a través de dos diferentes formas de implementarse, dos lógicas diferentes. Una se llama parar y esperar. Y lo que dice parar y esperar es solamente vas a transmitir un paquete a la vez. Pones un paquete en la red, fijas un temporizador de espera y esperas tú recibir un acuse de que llegó bien ese paquete antes de transmitir el siguiente. Si expira tu temporizador y no has recibido ningún acuse, entonces tomas una copia del paquete que mandaste y lo retransmites. Lo retransmites cierto número de veces hasta que llegue, o a lo mejor fijas un temporizador, digo un contador, ¿no? Lo intento 3 veces y si no se pudo, le aviso al usuario que no se pudo mandaría. Entonces, ese es el método de control de flujo de parar y esperar. Es muy sencillo, pero es muy ineficiente, ¿no? Y para ver qué tan eficiente o ineficiente es, tuvieron que haber visto utilización de canal, parar y esperar. ¿Sí lo vieron? Sí, sí, lo Sí, hemos visto. profe. Entonces, y por otro lado, se tiene el mecanismo de ventana deslizante, que ese te dice, te voy a permitir mandar a la vez no nada más un paquete de datos, te voy a permitir mandar hasta N paquetes de datos, ¿no? ¿Cuánto es N paquetes de datos? Pues la cantidad de datos que quepan en el buffer de la otra máquina. ¿Para qué? Pues para agilizar, ¿no? En vez de mandar de uno en uno, pues mando por un bloque de varios paquetitos, ¿no? Si acabo de transmitir más rápido. Ajá. Y pero ese mandar varios paquetes a la vez, pues te puede generar diferentes situaciones de error, como que se pierda un paquete, bueno, uno o varios paquetes, ¿no? Que te puede perder incluso toda la ventana de paquetes. O puede que lleguen duplicados o que lleguen en desorden y demás. Entonces, para resolver esas situaciones de pérdida de paquetes, en ventana deslizante se tienen igual dos opciones para resolverlo. Una se llama vuelta tras n y otra se llama rechazo selectivo. Vuelta tras n lo que te dice es, tú vas a mandar n paquetes de un jalón, que n es el tamaño de la ventana, ¿no? Entonces la ventana te dice cuántos bytes puedes transmitir de un jalón. A lo mejor si cada paquete mide 100 bytes y tienes una ventana de 1000 bytes, significa que puedes transmitir 10 paquetes de un jalón. Entonces, en vuelta tras n, lo que te dice es que por un solo paquete que se pierda, el receptor se va a dar cuenta porque va a notar, bueno, si es que es un paquete intermedio, va a notar que llegan los paquetes no en el orden en el que deberían de llegar, sino que llegan en desorden. Y en el momento en el que ve que el contador del identificador de paquete no coincide con el que él está esperando, en ese momento descarta todos los paquetes que falte por recibir y solicita la retransmisión de toda la ventana. Ajá. Por otro lado, se tiene el otro mecanismo que les decía, el de rechazo selectivo, donde se tiene un buffer donde quedan almacenados los paquetes que hayan llegado en desorden y solo se solicita la retransmisión del paquete que no llegó o del que llegó mal. Y son las formas en las que se resuelven esos problemas, ¿no? Entonces, el protocolo TCP, por default, implementa el mecanismo de vuelta tras n. Pero en las opciones de TCP uno le puede solicitar
que habilita el mecanismo de control de error mediante rechazo selectivo. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? De mi parte no, profe. Entonces, para poder brindar todos esos mecanismos que te garanticen que la información se entregue de manera confiable al destinatario, eso va a impedir que tú puedas hacer la comunicación uno a muchos. Y por eso es que TCP nada más la maneja uno a uno. ¿Por qué? Para poder entregar el paquete S1, necesitas devolver acuses de recibo de que cada paquete llegó bien. Necesitas llevar el contador de número de secuencia, el número de acuse, para saber cuántos paquetes llegaron y que llegaron en orden, cuántos se perdieron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso te va limitando y solo puedes hacer la comunicación uno a uno, con direccionamiento unicast, a diferencia de UDP, que ya vimos que te permite manejar direccionamiento multicast y de broadcast, ¿no? Entonces, una de las desventajas de TCP, pues es esa, que nada más te permite la entrega de paquetes uno a uno, ¿no? A un solo destinatario. Aquí tenemos les presento otra vez el formato del encabezado de TCP, aquí donde se guarda la metainformación sobre los datos que están siendo transmitidos. Al igual que UDP, va a manejar un campo número de puerto origen que va a identificar con un identificador de 16 bits a la aplicación en la máquina origen que generó los datos que están siendo transportados en un segmento TCP. Tengo otro campo que se llama puerto destino, que identifica la aplicación en la máquina receptora del paquete a quien se le tiene que entregar los datos de aplicación. Tiene su campo número de secuencia. Si se fijan con este campo número de secuencia, mide 32 bits. Entonces se pueden secuenciar del 0 al 2 a la 32 bits en una transmisión de datos, ¿no? Cada número de secuencia no está representando un segmento, está representando un byte. Entonces, en un solo byte, por ejemplo, podría transmitir hasta 65.535 bytes. Entonces, a lo mejor el primer número de secuencia es el 1. El siguiente segmento, pues, podría traer el número de secuencia 65.536. Ajá. ¿Sí queda claro? Porque 1 más 65.535, pues el siguiente va a tener 65.536. ¿Sí se entiende? Entonces, profesor, a diferencia del pasado, este sí nos conserva el orden, ¿no? En el que, o sea, fija que vayan en orden los datos. Ajá, el orden, no a nivel de segmentos, sino a nivel de bytes transmitidos. A lo mejor en el Ok. primer segmento tú transmitiste del byte 0 al byte 65.535. En el siguiente segmento transmitiste del 65.536 al no sé qué. Y así va identificando en qué orden se deben ir colocando esos segmentos en la máquina que recibe los datos al final, en el destinatario final. Ajá. Antes de pasarse a los datos a la capa de aplicación. ¿Ah? Tiene su campo número de acuse, precisamente para identificar y hacerle saber al emisor que el paquete previo que mandó llegó bien. Aquí lo que se va a indicar es cuál es el siguiente byte que se espera recibir a continuación. Si yo mandé el primer segmento que trae 65.535 bytes y trae el número de secuencia 0, lo que yo recibiría como acuse sería el 65.536, porque es el byte que se espera recibir a continuación, si es que llegó bien el anterior, el segmento anterior, ¿no? Completito. ¿Va? Luego tengo otros campos. Tengo un campo que en este caso que se llama tamaño de ventana, que era el que les decía. El campo tamaño de ventana es un campo que se debe de fijar al momento de que se establece la conexión entre la máquina cliente y la máquina servidor. Y con ese campo, tú lo que estás haciendo es avisarle al otro con el que te estás comunicando, con el que estás estableciendo la conexión. Estás diciendo cuánto espacio tienes en buffer para que él sepa cuántos bytes te pueden mandar de un jalón, ¿no? Si tú le mandas un tamaño de ventana de 1 byte, pues significa que él no te va a poder mandar 2 bytes. ¿Por qué? Porque saturaría tu buffer y tendrías que empezar a descartar paquetes, ¿no? Ajá. Entonces, para eso sirve este campo, para hacer el control de flujo y evitar que el emisor te sature de paquetes a ti receptor.
Tenemos otro campo, bueno, otros campos que son aquí estas banderas. Estas las vamos a ver a continuación. Nada más déjenme darles primero estos otros campos antes de entrar aquí a estas banderas. Tenemos el campo de suma de comprobación, que ya habíamos visto. Bueno, ese se los voy a traer a la siguiente clase, pero básicamente lo que me va a validar es que tanto los datos de aplicación como los datos de encabezado sean correctos a la hora de que se recibe un segmento TCP. ¿Vale? ¿Cómo? Se genera un pseudoencabezado que debe de contener la dirección IP origen, la dirección IP destino, el campo protocolo, un byte en ceros, se calcula la longitud del PDU de transporte y a eso se le suma el PDU completo de la capa de transporte. Todo eso se va a sumar, hacer una suma considerando los acarreos y al resultado se le hace un complemento a 1 y es lo que se valida. ¿Vale? Luego sigue el campo de apuntador urgente, que viene aquí. ¿Sí se ve? Sí. Este campo de apuntador urgente, como a lo mejor algunos ya vieron en la materia de redes, va de la mano con esta bandera que dice URG. ¿Sí se alcanza a ver la bandera URG? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿en qué caso se va a encender esa bandera y en qué caso se va a considerar este campo de apuntador urgente? El campo de apuntador urgente lo único que te dice es del PDU de transporte, y acuérdense, un PDU o unidad de datos de protocolo, lo que consta es un encabezado más datos. Aquí en esta figura que tenemos de fondo negro, estamos viendo un PDU, en este caso el PDU de la capa de transporte, no sé si se alcanza a ver. Consta de un encabezado, aquí dice TCP header, o el encabezado de TCP, más los datos que trae. Eso es un PDU, encabezado más datos. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, quedamos que el PDU de TCP puede contener hasta 65.535 bytes. ¿Sí se acuerdan que les dije hace rato? Sí. Y puede ser que dentro de esos 65.535 bytes yo requiera que el receptor de ese paquete lea primero algunos bytes, que los considere antes que todos los demás. ¿Por qué? Imagínense una aplicación de FTP. En una aplicación de FTP ya vimos, de acuerdo al RFC 1340, que utiliza dos puertos, el 20 y el 21. ¿Sí se acuerdan? Lo acabamos de ver. Sí, profe, sí. Vimos que por uno de los puertos viajan los datos, o sea, viaja el archivo que estoy subiendo al servidor o el archivo que estoy descargando del servidor, y por otro de los puertos viajan los comandos, el mget, el mput, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes están transmitiendo un archivo. Imagínense que están subiendo la imagen de un disco duro de 1 terabyte, ¿no? A lo mejor eso va a llevar un ratito en lo que se alcance a subir todo el disco duro a un servidor, ¿no? O que están bajando películas en 4K, ¿no? Entonces están pesadas las películas, ¿no? Se está descargando, ¿no? Y entonces a media transmisión ustedes se arrepienten y le dan ahí un cancelar, ¿no? Un control Z, ¿no? Por ejemplo. Entonces ustedes requieren que por el canal que se están mandando los comandos, no por el que se están mandando los datos, por ahí está ocupado transmitiendo el archivo, por el otro canal, por el otro socket, pues se aborte esa transferencia, ¿no? Entonces dan un control Z. Entonces, de alguna manera ustedes quieren que esos datos lleguen lo más pronto posible, pues para que se aborte la transmisión del archivo. Entonces, en ese momento la aplicación FTP lo que va a hacer es que el siguiente segmento de datos que mande sobre TCP va a encender la bandera URG. Cuando ese segmento llegue al destinatario, en ese puerto de datos, como ve que está prendida la bandera de URG, va a decir, pues me voy aquí a este campo para verificar de los 65.535 bytes que puede medir ese segmento, hasta dónde viene la parte importante que debo de leer luego y pasarlo a la capa de aplicación. Ajá. Entonces, por eso aquí
que sería donde vendría el control Z para abortar la transferencia, ¿no? Entonces, por eso aquí en el ejemplo, chéquense, está el encabezado, que es esta parte que está en color rojo. Está encendida la bandera URG, que es lo que está en color verde. Y en lo que está en color verde dice hasta la posición que está aquí en hexadecimal, que dice 0x3f8, hasta ese byte, es donde terminan los datos importantes. Entonces, una vez que se reciba ese segmento TCP en la máquina destino, en la capa de transporte, se va a tomar desde el byte 0, desde donde empieza la parte de datos de ese PDU de transporte, hasta esa posición de ese. Imagínense que es un arreglote y nada más desde la posición 0 hasta esa posición, y esos datos luego los pasas a la capa de aplicación para que se interprete ese comando y se cancele la transmisión. ¿Sí se entiende? Sí, Sí. Sí. o sea, es como un botón de emergencia. Entonces, este apuntador urgente solamente va a tener efectos en el receptor, no en el transmisor, solo en el receptor, porque en cuanto reciba los datos, la parte importante la manda luego a la capa de aplicación para que se interprete y ya se haga lo que se tenga que hacer, ¿no? En este caso, pues abortar la transferencia del archivo. ¿Vale? Para eso sirve esa bandera de apuntador urgente, ¿no? Y ese campo de apuntador urgente simplemente dice hasta dónde llegan los datos importantes que tienes que mandar luego a la capa de aplicación. Luego tenemos otras banderas. La bandera de sincronización, esta que está aquí, simplemente se va a encender cuando se esté estableciendo una conexión entre una aplicación cliente y una aplicación servidor. De hecho, cuando un servidor está corriendo y recibe un segmento TCP y ve que está prendida esa bandera de sincronización, ese es el pie para que él sepa que hay un intento de conexión hacia él. Al ver que está prendida esa bandera, dice, alguien se quiere conectar conmigo. Y es cuando ya empieza el handshake, empieza la negociación de la conexión. Está la bandera de finalización, que siempre se va a transmitir, siempre se va a encender cuando se cierra una comunicación. Por ejemplo, si ustedes están navegando en internet, en una pestaña y cierran esa pestaña, aunque ustedes no lo vean, su máquina va a mandar un último segmento TCP donde está prendida esa bandera indicándole al servidor a donde estaban conectados que ya se va a cerrar esa conexión. Pues está solicitando el cierre de la conexión. Hay otra bandera, la de reset que les había dicho. Esa se utiliza mucho en el handshake cuando se está estableciendo la conexión entre la aplicación cliente y la aplicación servidor. Cuando un cliente se quiere conectar con un servidor, pero al servidor no le parecen los parámetros que le está dando, tanto del, por ejemplo, el tamaño máximo de segmento, el tamaño, etcétera, pues enciende la bandera de reset y entonces se renegocia nuevamente los parámetros de la conexión. Se tiene la bandera de acuse. Esa siempre se va a prender cuando se tenga que dar el acuse a un paquete que se recibió previamente. Yo recibí un segmento de una máquina, a lo mejor yo soy un servidor, recibí un segmento de un cliente y yo le contesto que sí recibí bien ese segmento. Entonces prendo la bandera de acuse y en la bandera de acuse y en el campo de acuse que está aquí, que dice el número de acuse, le hago saber cuál es el siguiente byte que estoy preparado para recibir. Y con eso él puede saber si llegó bien el último paquete que me mandó, ¿no? Tengo otra bandera, que en este caso es la bandera de push. Aquí está. La bandera de push es un poquito parecida a la que les dije de URG, pero esta sí va a tener o va a tomar efecto tanto en el transmisor como en el receptor. En algún tipo de aplicaciones se va a requerir poder transmitir datos fuera de banda. ¿Qué significa transmitir datos fuera de banda? Transmitir datos de manera síncrona. ¿Y qué significa eso? Pues mandar datos como si fueran de alta prioridad, para que no se tengan que esperar para ser enrutados hasta el destinatario, y una vez que llegan al destinatario rápido se pasan a la capa de aplicación. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? Entonces, en ese tipo de aplicaciones, a lo mejor son aplicaciones donde yo requiero que los datos que estoy mandando lleguen lo más rápido posible. Pues yo lo que haría desde mi aplicación para etiquetar que mis datos que voy a transmitir son de alta prioridad, lo único
único que yo tendría que hacer en mi socket es modificar una opción de socket, que vamos a ver más adelante lo que es una opción de socket, que se llama Auto Binding Line. Disculparán mi pronunciación, pero se los anoto. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profe. Sí, así como mensajes Sí. fuera de banda, ¿no? Y eso significa que van a hacer una transmisión de manera asíncrona. ¿Y qué significa? Que van a mandar los datos que ustedes transmitan van a ser tomados como si fueran de alta prioridad, y entonces van a permanecer la menor cantidad de tiempo encolados en los buffers de los enrutadores intermedios, se van a entregar lo más pronto posible al destinatario final, y una vez que los datos lleguen al destinatario final, de volada se van a pasar a la capa de aplicación. No se van a quedar encolados ahí, entre los demás segmentos que hayan recibido. Ajá. Para eso sirve. ¿Cómo se modifica eso? Pues ya vamos a ver en si da tiempo ahorita, si no la siguiente clase, cuando hagamos nuestro primer ejemplo de Hablamundo, vamos a ver cómo se habilita eso, ¿no? Para que vean qué fácil se habilita. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No. Entonces, y ya por último tenemos otras dos banderas, que son esta que dice SE y esta que dice CWR. La de SD lo que significa es congestionamiento encontrado, congestionamiento explícito encontrado. Y la de CWR significa reducción, de hecho la R es reducción de ventana por congestionamiento. Esas dos banderas van a ser utilizadas por los enrutadores y por las dos aplicaciones que se estén comunicando, el cliente y el servidor, ¿no? Entonces, cuando tú estás transmitiendo muchos datos, o a lo mejor ni siquiera estás transmitiendo muchos datos, pero hay mucha carga en la red, ¿no? Muchas máquinas transmitiendo datos y se empiezan a generar cuellos de botella en alguno de los enrutadores intermedios entre tú y la otra máquina. Entonces, es uno de los cambios que sufrió TCP y es uno de los cambios que sufrió IP, la incorporación de esas notificaciones de congestionamiento. Antes se hacía a través del protocolo ICMP, con mensajes ICMP tipo 4 código 0, que decía source quench, y con eso avisaba que tenían congestionamiento en el enrutador. Ahora ya no lo hace así, ya lo hace directamente sobre IP y sobre TCP. Entonces, con estas dos banderas lo que se hace es que si en algún momento alguno de los enrutadores que están enrutando los paquetes desde el origen hasta el destino, o sea, desde el cliente al servidor o desde el servidor al cliente, llega a experimentar un cuello de botella, lo que va a hacer es que en ese momento todos los paquetes que enrute, les va a encender, pero no les va a encender en el encabezado de TCP, porque acuérdense que los enrutadores trabajan en las primeras 3 capas de OSI, trabajan en la capa de red, y esto ya es capa de transporte, ¿no? Entonces va a encender en el encabezado de IP. No sé si recuerdan que en el encabezado de IP hay un campo que se llama Type of Service o tipo de servicio. Si no, ahorita se los pongo. Sí. Es para ayudarles a recordar. Este campo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Que dice tipo de servicio. Viene el campo versión, luego longitud de encabezado y luego el tipo de servicio. Ese campo tipo de servicio evolucionó. De hecho, en el presente ya no se llama tipo de servicio. En el presente se llama servicios diferenciados. ¿Ah? Y ese campo de servicios diferenciados, que sigue siendo de 8 bits, los últimos 2 bits que tiene se llaman SE y es para enviar notificaciones de congestionamiento encontrado. Ajá. Entonces, ¿qué pasa cuando un enrutador llega a experimentar situaciones de congestionamiento? Se empiezan a llenar los buffers del enrutador. Entonces, ¿qué hace? Pues todos los paquetes que está enrutando, al fin que sí tiene acceso a la capa de red, en el encabezado de IP, en ese campo del Type of Service, que ahora se llama servicios diferenciados, enciende los 2 últimos bits de ese campo. Y con eso está notificando a quien reciba el paquete
que el enrutador está experimentando un congestionamiento, un cuello de botella. ¿Y eso qué significa? Significa que quien lo reciba debe de bajar la tasa de transmisión a la que está mandando datos, ¿no? En lo que espera que se resuelva ese cuello de botella y ya después puede volver a subir la velocidad de transmisión. Ajá. Entonces, una vez que se recibe un paquete IP que trae encendidas esas dos banderas de ese, en ese momento quien lo recibe, si es que va a transmitir datos, va a reducir la tasa de transmisión, o sea, va a empezar a transmitir más lento y va a encender esta bandera que dice congestionamiento explícito encontrado. Entonces, quien reciba ese datagrama, quien reciba ese segmento, le va a decir, ok, yo también voy a reducir la tasa de transmisión y te voy a avisar que ya tomé cartas en el asunto. ¿Cómo te aviso que tomé cartas en el asunto? Prendiendo esta bandera que dice reducción de ventana por congestionamiento. Y así es como se hacen las dos partes que están comunicándose, el que transmite y el que recibe, se ponen de acuerdo para bajar la tasa de transmisión a petición del enrutador. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Entonces, cuando ya se resuelve esa condición de congestionamiento en el enrutador, en los paquetes IP que siga enrutando el enrutador, pues ya va a apagar esas banderas de SE, que es esta bandera que les decía, que manda los dos últimos bits del campo tape of service los manda encendidos. Al momento que el enrutador resuelve el congestionamiento, apaga esos dos bits. Entonces, quien recibe esos paquetes se da cuenta que ya se resolvió el cuello de botella, empieza a subir la tasa de transmisión otra vez, apaga por consecuencia ya sea el servidor o el cliente quien recibió ese mensaje ya apagado, apaga su bandera de congestionamiento avisándole a quien va a recibir ese segmento que ya no hay congestionamiento, y entonces quien lo recibe en su siguiente transmisión pues ya apaga la bandera de reducción de ventana y otra vez se eleva la tasa de transmisión hasta que se vuelva a presentar otro problema de congestionamiento, ¿no? Y ya por último este campo que dice data offset, básicamente lo que contempla este campo es el tamaño del encabezado de TCP. Si se fijan, es un campo de 4 bits, entonces te va a decir el tamaño del encabezado en palabras de 4 bytes. Así como en el encabezado de IP tenemos el campo IHL, que es el tamaño del encabezado en palabras de 4 bytes, aquí tenemos este campo, que también me dice el tamaño del encabezado de TCP en palabras de 4 bytes. Ajá. ¿Dudas hasta ahí? Para las notificaciones de congestionamiento, así es como se hace la inicialización para saber, ¿no? Como les dije, el encabezado TCP ha sufrido cambios, entonces tienen que coexistir máquinas que tienen implementadas pilas de TCP/IP, pilas de protocolos TCP/IP viejas con pilas de protocolos TCP/IP actualizadas. Entonces, al momento de que se está haciendo el handshake entre las aplicaciones que se están comunicando, es como se dan cuenta de si tienen una versión actualizada de TCP o no. ¿Cómo se dan cuenta? Mientras están haciendo el handshake, si es que tienen una versión actualizada de TCP, pues van a encender la bandera de sincronización, precisamente porque se está dando el handshake, y se enciende la bandera de SE, esta que está aquí, y se enciende la bandera de CWR. Y así es como el cliente le avisa en el handshake, en el primer mensaje que manda durante el handshake al servidor, que tiene esa capacidad de recibir notificaciones de congestionamiento por parte del enrutador. Y si el servidor le va a hacer saber al cliente que él también tiene esas capacidades, pues el servidor le va a contestar al cliente también prendiendo su bandera de sincronización durante el segundo mensaje del handshake, encendiendo el acuse, la bandera de acuse, encendiendo la bandera de SE y apagando la de CWR. Y así es como se sabe que las dos aplicaciones cuentan con esa capacidad de recibir notificaciones por parte del enrutador para avisarles de situaciones de congestionamiento. ¿Dudas hasta aquí? Nada más estamos recordando lo que vieron en redes. Ya hasta ahorita, profe, todo bien. Todo bien. Vientos. Dentro de las opciones que me va a dar TCP,
pues son básicamente estas 4 que tenemos aquí. La primera opción se va a mandar siempre durante el handshake, o sea, cuando se esté estableciendo una conexión entre la aplicación cliente y la aplicación servidor. Ambos, el cliente le va a mandar al servidor en el primer mensaje, prende su bandera de sincronización, pone su número de secuencia inicial, su tamaño de ventana, y como opción manda el tamaño máximo de segmento. Es lo que significa MSS, Maximum Segment Size, o tamaño máximo de segmento, donde va a notificar cuál es el MTU de su tarjeta de red. ¿Por qué necesita notificar eso? Ya quedamos por qué, ¿no? Por 2 razones. La primera, por el campo tamaño de ventana. Entonces, si tú notificas cuál es tu MTU y el otro te notifica cuál es su tamaño de ventana, pues vas a saber con cuántos paquetes se llena esa ventana. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Y la otra razón es para saber cuál es el tamaño máximo de segmento que se va a manejar para esa transmisión. Quedamos que el tamaño máximo de segmento que se puede manejar es de 65.535 bytes, ¿se acuerdan? Sí. Pero realmente tú podrías meterle más, simplemente se va segmentando la información y ya lo hace TCP por ti, que va generando los segmentos. Pero a final de cuentas, TCP no es el único protocolo que existe. Y además, este segmento TCP todavía se tiene que capsular dentro de un mensaje IP, ¿no? Porque es quien enruta los paquetes y hace que viajen por la red. ¿Sí están de acuerdo? Si recuerdan que en la pila de protocolos, TCP está en la capa de transporte y eso se encapsula dentro de un paquete IP que está en la capa de Internet. Y eso todavía se encapsula dentro de una trama que está en la capa de acceso a la red. Y eso es lo que ya se codifica y se modula y se transmite, ¿no? ¿Sí recuerdan eso? Entonces, a final de cuentas, ¿qué pasó? A final de cuentas, cuando se pasa de la capa, vamos a centrarnos ahorita en cuando se pasa de la capa de red a la capa de enlace de datos, tú codificas o formateas la información que viene en tu mensaje IP, en tu paquete IP, lo encapsulas dentro de una trama. ¿Qué tipo de trama? Pues depende de la tecnología de la tarjeta de red que tengas, ¿no? El tipo de control de acceso al medio. No es lo mismo una trama Ethernet, si tienes una tarjeta de red Ethernet, que una trama de Bluetooth, si estás conectado por Bluetooth, que una trama de un enlace serial, que una trama de un token ring, que una trama ATM, por ejemplo, cuando están conectados hacia afuera a través de su ISP, en el caso de los que están con Telmex, con Infinitum, pues salen a una red ATM, ¿no? Que es lo que tiene de backbone Telmex. Entonces, se tiene que cambiar ese paquete IP, se tiene que encapsular dentro del formato de una trama de acuerdo al tipo de control de acceso al medio que se tenga, la forma en la que accedes a la red. Entonces, no todas las tarjetas de red manejan el mismo tamaño de bus, ¿no? Por ejemplo, simplemente en la tecnología Ethernet les dije que maneja un tamaño de paquete de 1500 bytes. Pero existe Jumbo Ethernet, ¿no? Es otra tecnología. Ethernet, también basada en Ethernet, que maneja un tamaño de paquete de 9000 bytes. ¿No? Y así existen diferentes MTUs de acuerdo a la tecnología de la tarjeta de red, de acuerdo al tipo de control de acceso al medio, ¿no? Llámese Ethernet, Token Ring, ATM, Fiber Channel, Sonet, HDLC, X25, etcétera, etcétera. Hay un montón de tecnologías. Entonces, y cada una maneja su propio tamaño de paquete, su propio MTU. ¿Hasta ahí tienen dudas? No, profe. No, profe, ninguna. Bueno, entonces, inicialmente cuando todavía no teníamos nosotros nuestra red ADSL en casa,
pues la gente se conectaba vía módem. A lo mejor a ustedes no les tocó, pero a lo mejor a sus papás de ustedes sí. A mí sí me tocó todavía conectarme vía un cable telefónico, ¿no? Y esos módems hacían uso de un protocolo que se llamaba PPP, 3Ps, el protocolo punto a punto o el point-to-point protocol. Ese protocolo punto a punto, que era el que se comunicaba con la central telefónica para hacer la autenticación de nuestro teléfono con el proveedor de servicios de Internet y poder conectarnos a Internet, manejaba un MTU de 567 bytes. Muy poquito, ¿no? Para lo que maneja la tecnología que tenemos ahorita. Digo 576 bytes, perdón. Entonces, el protocolo TCP, por default, maneja tamaños de segmento de 576 bytes. A menos que las dos máquinas que se estén comunicando, y eso lo van a saber a través del protocolo TCP, manejen MTU superiores. Entonces, a la hora que tu aplicación cliente se está comunicando con la aplicación servidor, durante el handshake que están haciendo para establecer la conexión cliente con servidor, en ese momento, en el primer mensaje que manda el cliente al servidor con la bandera de sincronización prendida, también manda un MSS indicando cuál es su tamaño de segmento máximo, cuál es su MTU. Y ya le dice, mi MSS es de 1500 bytes. El servidor le contesta en el segundo mensaje igual, haciendo lo mismo, ¿no? Y si los dos tienen más de 576 bytes, pues ya se puede optar por un MTU mayor. En este caso de 1500 bytes, ¿no? Que es lo que maneja Ethernet y es lo que se transmite. Si no llegan a ese acuerdo, pues la transmisión se lleva a través de un MTU de 576 bytes por segmento. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe, todo bien. Bueno. Entonces, déjenme ver la hora. Ya son 5:58. Bueno, entonces, hoy le dejamos ahí. La clase que viene vemos lo que es el modelo cliente-servidor y ya empezamos a ver así tal cual la sintaxis para trabajar con sockets. Y ya pues ahora sí que si gustan, ya para la siguiente clase ya se traen su IDE de desarrollo. En este caso yo les dije que yo les voy a dar ejemplos en Java y en C. Primero los vamos a ver en Java y ya que acabemos de verlos en Java, los vamos a ver en C. Entonces si quieren se pueden traer su IDE de desarrollo para Java y vamos a hacer algunos ejemplos. O los que lo quieran hacer en Python, pues se traen su IDE de desarrollo para Python o en lo que usen y ya nada más ustedes se encargan de traducir la sintaxis que yo les dé al lenguaje que ustedes usen. ¿Va? Ok, profe. Está Profe. bien. Profe. Disculpe, profe, ¿hay alguna manera de acceder a estas presentaciones o nos las Sí. va a poder pasar? Sí, yo la clase pasada les dije, déjenme compartir otra vez la pantalla. Si recuerdan la clase pasada les dije, bueno, no recuerdo si les dije a ustedes, pero creo que sí. ¿Cuál era la página, no? La 148, 204, 58, 221, diagonal Axel, diagonal aplicaciones. Esa es la página del curso. ¿Sí se ve? Sí. Pues ahí está, gracias. Gracias. Y ahí en esa página está esta carpeta que dice diapositivas. Le picas ahí y ahorita estamos viendo este archivo que dice unidad 1 aplicaciones de PowerPoint. Vale, entonces, muchas gracias, profe. ¿Sale? Bueno, ¿ya la anotaron la liga? Ya, ahora sí. Entonces, el compañero le hizo favor de poner. Ya, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, tengan muy bonita tarde lluviosa. Bueno, aquí donde yo estoy está lloviendo. Y nos vemos la siguiente clase ya para empezar ahora sí a chambearle, ¿no? ¿Va? Sí, profe, gracias. Gracias, Profe, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. La grabación. Profesor, hasta